Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, un día más, un nuevo vídeo a la carta y en este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Fernando. Ya un habitual, un clásico de esta sección, del que seguiremos hablando y del que seguiremos comentando películas porque nos ha pedido bastantes cosas que quiere que analicemos para él. Así que en este caso le doy las gracias de todo corazón por haber confiado en Acción Cine para hacer este vídeo. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis todos los detalles para solicitar estas críticas a la carta o estos vídeos a la carta, porque hoy no es una crítica, es algo distinto. Así que abajo podéis solicitarlo y puede ser que no queráis una crítica a la carta, lo que queráis sea un vídeo como este, pues también abajo vienen las instrucciones y además seguramente aparecerá un recordatorio, un faldón que tendréis por aquí. Ya sabéis que también abajo, al lado del botón de suscribirse, que os lo vamos a recordar luego, tenéis el botón de unirse al canal por si queréis formar parte de la familia y apoyar un poquito más el canal de Acción Cine. Dicho lo cual, le doy las gracias también enormemente a Fernando por haber confiado en mí especialmente para hacer este vídeo. Ya sabéis que podéis decidir quién queréis que haga el vídeo de los miembros de la redacción, así que igual, ahí abajo tenéis las instrucciones, solo tenéis que seguirlas y dentro de un tiempo nos veremos por aquí. Y además, Fernando me ha hecho revisar la carrera de un actor que a mí me gusta muchísimo, que me parece que es un actor que estuvo muchísimo tiempo infravalorado, muchísimo tiempo creo que incluso denostado, creo que en este país, que somos muy de poner etiquetas, como diría el gran Goyo Jiménez, somos muy de poner etiquetas, que él decía en uno de sus monólogos, él lo utilizaba con un chiste muy bueno posteriormente, que yo no voy a robar, evidentemente, pero en este país que somos muy de etiquetas, creo que injustamente a José Coronado se le tachó de el guapo oficial, uno de los guapos de España y tal, durante mucho tiempo. Debido a sus papeles de televisión y demás, y fue con Enrique Urbizu cuando empezaron a tomarle un poco en serio, y gracias a Dios eso ha continuado con papeles maravillosos con y sin Urbizu, pero con Urbizu más también. Y creo que es muy injusto, porque creo que la carrera de José Coronado empezó con mucha fuerza con papeles que eran cualquier cosa menos de el guapo oficial. De hecho, de aquella generación de actores que salió, de aquel grupo, por ejemplo, que salió en televisión a finales de los 80, primeros de los 90, gente como Imanol Arias, por ejemplo, pues Imanol Arias tuvo la suerte de que había hecho el Lute y ya se había quitado un poco ese estigma que, sin embargo, había tenido con otras series de televisión. Sin embargo, José Coronado sí también hizo lo mismo, pero no se cambió las tornas. Y creo que es muy injusto. Y de hecho, hace no mucho tiempo tuve la suerte de entrevistarle, creo que fue por los últimos días, y se lo dije, y le dije, me parece muy injusto que ahora que ha ganado un Goya usted y que tiene el Goya en casa por No hará paz para los malvados, la gente empieza, oh, qué gran actor es José Coronado, cuando usted lleva siendo un gran actor desde que hizo televisión en los 80, perdón, desde que hizo Brigada Central, donde el estigma, el este de guapo se quitaba totalmente con un personaje impresionante que se marcaba y que en la época en la que se hizo y en nuestro país había que tenerlos muy bien puestos para hacer ese papel, para escribir ese papel por parte de Juan Madrid, de la serie de televisión evidentemente, y para presentarlo en pantalla con la presencia que él lo hace, con la elegancia que él lo hace, y con el saber hacer de actor y las maneras de actor que ya tenía, de gran actor que ya tenía. Porque José Coronado, nacido en Madrid un 14 de agosto de 1957, empezó estudiando en la universidad y empezó estudiando medicina.
Y no estuvo precisamente 1 o 2 años, no, creo que estuvo 4 años estudiando medicina y luego 2 derecho. Él dice que de ahí aprendió todo sobre el póker y el mus, se convirtió en jugador profesional de póker y mus, que es muy gracioso y tal, y parece ser perfecto. Y si alguna de estas cosas, de verdad, yo he mirado todas las referencias posibles para encontrarlo, pero oye, no todo se puede acertar, pero me parece que lo que demuestra también, aparte de quitarle importancia, es que un tipo que estudia 4 años medicina y 2 derecho, me parece un tipo con una inteligencia importante. Yo no sería capaz de estudiar, creo, 4 años medicina. Así que eso demuestra un poquito el tipo de inteligencia que tiene José Coronado. José Coronado, que posteriormente se convirtió en modelo y tuvo su propia agencia de modelos, al parecer, y que se convirtió en un modelo muy solicitado, debido evidentemente a su planta física, a su presencia, a que es un tío guapísimo, y no hay ningún problema en decirlo, y sin embargo, él decidió que lo que quería era actuar, con lo cual empezó a estudiar en la mítica escuela de Cristina Rota. Y a partir de ahí, con el bagaje de haber estudiado con una de las escuelas de interpretación más prestigiosas de nuestro país, le debuta en 1987, ya con 30 años, lo cual quiere decir que no empezó la carrera de actor siendo un pipiolo, sino que ya tenía una edad y había hecho muchas cosas en su vida. Con 30 años debuta en la obra de teatro El Público y ese mismo año en la película Waka Waka. Y a partir de ahí su carrera se lanza en gran medida, pero siempre, repito, hasta hace relativamente poco, demasiado ligado a lo que la gente pueda opinar de si era el guapo oficial o no por haber sido modelo y todo aquello. Hizo, por ejemplo, Jarrapellejos, una película muy interesante que os recomiendo y que tenía un pequeño pero muy conjugo papel. Luego vinieron Berlín Blues, El Tesoro, La Luna Negra, Brumal. Son películas en las que no son películas que destaquen demasiado a día de hoy, no son del cine memorable de la época, pero sí es verdad que sirven para que el actor se convierta poco a poco en uno de los rostros más interesantes del panorama cinematográfico español. De esos nuevos rostros, ya con una experiencia y un bagaje vital que le permitía interpretar otro tipo de papeles a los que normalmente se dan a los recién llegados. Y eso era muy interesante y nos lleva a uno de sus grandes papeles y a una de las grandes series de televisión de la historia de nuestro país, que es Brigada Central, primera temporada emitida entre 1989 y 1990 en nuestro país, la segunda temporada posterior, que es La Internacional, se emite posteriormente y en la que da vida a Lucas. Y no sé hasta qué punto contar o no la historia de Lucas. No quiero hacer spoilers en este tipo de vídeos, quiero que lo descubráis un poco. Y como Brigada Central es una serie que está en cierta medida olvidada y no quiero que se olvide, para mí sigue siendo la mejor serie española de todos los tiempos. De ese burro no me bajo. Y si la veis lo entenderéis. Flores el Gitano y su equipo de policías sensacional, con unas tramas de actualidad brutales, con una modernez, en el buen sentido de la palabra, una modernidad, mejor dicho. Modernez suena muy mal. Modernidad extrema, con unos personajes que pueden ser perfectamente extrapolados al mundo de hoy. Es una maravilla de serie. Me gustaría que la descubrieseis, que la descubriese todo el mundo, y me encantaría que la gente se hiciera fan de Brigada Central. Creo que está todavía en televisión española, en la web de RTVE, y si no, también la tenéis en Flixolé. Es una joya, Brigada Central, y una joya que debe ser recuperada. Y el papel de Lucas, que tiene varios capítulos de gran peso, es una maravilla, y es un papel de esos que es secundario, pero que cuando aparece se come la pantalla. Y en ese caso creo que merece un montón que
lo recordemos cuando lo veamos. Posteriormente nos llega película de folclórica, Yo soy esa. No es muy recomendable la película, pero su presencia siempre lo es. Lo que pasa es que la película es muy floja, que es la de La Pantoja, y es... Bueno, pues es cine de folclóricas. Y el cine de folclóricas no es malo por sí. Hay muy buenas películas hechas por folclóricas o por cantantes o por bailadoras, y no hay que buscar mucho en nuestra filmografía para encontrarlo. Pero Yo soy esa creo que no es de esas películas. Sin embargo, sí estaba muy bien y bastante divertido en Salsa Rosa de Manuel Gómez Pereira, que es una comedia de estas de echar la tarde, pero que creo que interesa, si queréis. Y quizá es aquí, en este tipo de producciones, donde empezamos a perderle un poco la pista de películas interesantes. Llega aquí El que no corre vuela, que es... bueno, buena no es, ya lo voy diciendo. Le vemos en Crápules, en televisión en El Teniente Lorena, Una chica entre un millón, que no es del todo mala película, pero que, bueno, pues no es precisamente una de las mejores películas de su carrera. El Ciudadano solo con leche, esta tiene un poco más de mala buba, sí, es verdad, pero de nuevo tampoco es una película que vayamos a recordar dentro de la carrera de José Coronado. Es una película, además recuerdo que quería ser un poquito berlanguiana, pero no llegaba, y eso al final, todo el que intenta imitar a Berlanga, o eres muy bueno, como puede ser el caso, no imitar, sino seguir la estela de Berlanga, o eres brillante, como es el caso de Alex de la Iglesia, o no te sale. Llega la serie Compuesta y sin novio, donde hizo de Abelino Ventosa, lo cual me hace mucha gracia porque era un chiste que utilizábamos entre nosotros, entre mis compañeros, que somos un poco idiotas para estas cosas, y era un mote que utilizábamos. Nos hacía gracia el nombre de Abelino Ventosa, no sé por qué, y un amigo mío lo utilizaba en plan broma continuamente. Repetir la palabra, porque nos hacía gracia repetir el nombre de Abelino Ventosa. La serie de Lina Morgan, que da paso a una de sus series más conocidas, o que mayor éxito tuvo, pero que bueno, no, la gente no la recuerda con mucho cariño, y mucha gente creo que se ha olvidado de Hermanos de Leche, esa serie que empezaba con Juan Echanove y que luego posteriormente cambiaban y tenía Gran Wyoming. Era muy raro todo. Y tuvo 50 y pico episodios, yo no recordaba tantos. Y la verdad es que es una serie que se recuerda con cierto cariño de la época del despegue de las televisiones privadas en nuestro país, pero que no es nada memorable nuevamente. Pero nada en absoluto. Tuvo un cameo en Médico de Familia, posteriormente haciendo de sí mismo, y le vimos ya en uno de esos papeles en los que empiezas a decir, jolín, este tío, darle mejores guiones porque aspira más, porque aparece en la... más que interesante Muerte en Granada, junto a Esaí Morales, junto a Andy García, con lo cual es una película en la que no tiene un gran papel, pero es de estas cosas que dices, la presencia de este tío hace mejor la película, siempre. Y en este caso lo vemos en un papel... lo vemos en esta película y decimos, mejores papeles no le irían mal. Porque una de las claves de José Coronado, creo, es que es un magnífico camaleón, para mí. Quiero decir, sí, evidentemente es un tipo guapo, atractivo, pero consigue que sus personajes, por ejemplo, puede hacer de galán, de ligón, como pueda ser en Hermanos de Leche, que hacía del hermano guapo, de ligón y demás, pero también puede hacer de ese policía que es Lucas. También puede hacer de completos hijos de puta, como hemos visto en Gigantes, o en La Caja 507, o en tantas otras películas, y que nos lo creamos. Puede hacer de secundarios de lujo, pero con un papel en el que... más de pardillo, por así decirlo, como en El Hombre de las Mil Caras. Tiene muchos registros y los maneja la risa irónica como pocos, y maneja ese talante de naturalidad, de nada impostado, de persona real,
que es muy difícil de transmitir. Cuando eres actor, creo, para mí, que no soy actor evidentemente, pero cuando estoy viendo un actor interpretar un papel, una actriz, una de las cosas que más me llama la atención es cuando algo que parece imposible, me lo creo. Y es el caso del Lucas de Brigada Central, y es el caso de La vida mancha, o de La caja 507, o de No habrá paz para los malvados. Es ese tipo de actores que da igual en qué papel lo pongas, su naturalidad, su forma de moverse, de expresarse, le permite adaptarse a cualquier papel y hacer que te lo creas. Y eso es una auténtica maravilla. Hizo la miniserie de Don Juan, que no está nada mal, por cierto, en televisión. Luego le vimos en La mirada del otro, de Vicente Aranda. De nuevo, no una de las mejores de Vicente Aranda, pero una película siempre interesante y en la que el papel de José Coronado, pues, repito, siempre hace que aporte un poquito más. Hizo La vuelta del coyote, película de la que creo que quiere olvidarse todo el mundo, no sé si él, dirigida por Mario Camus. Intento de película de aventuras, en la línea de El Zorro y demás, pero más nuestra, y al final aquello... Hay un problema que va más allá del guión, y es que ese tipo de producciones necesitan dinero, porque si no quedan cutres. No es que queden de serie B, es que quedan de serie Z, y eso se nota, y el espectador lo nota. Frontera Sur, le vimos en Frontera Sur, una película muy interesante de Gerardo Herrero, y yo no soy fan de Gerardo Herrero, pero es una película muy interesante de Gerardo Herrero, con ese viaje a América y demás. Está muy bien la película, es una buena película y os la recomiendo. Goya en Burdeos, le vimos en Goya en Burdeos, haciendo del joven Goya. Y en este caso, además, Saura sí captó lo que otros no habían captado en su momento. Es muy complicado cuando se habla de Goya y demás, es muy complicado hacerlo bien, ¿vale? Sin que quede demasiado impostado todo por ser de época y demás. Y en esta película, esa combinación entre Francisco Rabal y José Coronado haciendo de Goya joven y de Goya más adulto, más anciano, creo que funcionaba muy muy bien. Hasta el punto de que ambos fueron nominados. Rabal ganó el Goya a Mejor Actor y Coronado fue nominado a Mejor Actor Secundario por su participación. Creo que es una película que merece muchísimo la pena y en la que vais a ver cómo se mimetiza en un momento determinado la interpretación de Rabal y la de Coronado. Creo que ambos tienen muy 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 claro qué Goya interpreta cada uno, pero cómo van a converger a llegar a ese Goya más adulto, a ese Goya anciano. Llega a Cascabel, otra película que tampoco se recuerda demasiado, pero que era bastante curiosa, eso sí os lo digo. Lo que pasa es que es de esas que no sé si envejecido bien en la palabra, no siempre, pero que han desaparecido un poquito. Creo que estaba en Flixolé, pero no me hagáis mucho caso. Y lo que sí es verdad es que Goya en Burdeos, que es en 1999, marca un cambio en la carrera de José Coronado, un giro a por fin darle papeles más interesantes. Y no creo, repito, no creo que José Coronado fuera diciendo, bueno, a mí no me interesan papeles interesantes. Creo que él le interesan papeles interesantes, pero que el cine y la televisión no supo dárselos. De hecho, él empieza en 1998 Periodistas, una serie que fue súper popular, 4 años en nuestro país, casi 100 episodios. Yo creo que no mucha gente se apuntó a ser periodista después de ver la serie porque no era una gran serie, era esas series de 0 a 99 para todo el mundo. Todo el mundo va a disfrutar de esta serie porque es de 0 a 99. Y era como, vale, pues nada, pues todo el mundo va a verla, pero va a quedar un poquito olvidada con el tiempo. Y así han sido aquellas series
no ha habido una herencia posterior, porque poco a poco han ido afinándose las cosas y hemos vuelto a lo que era Brigada Central, series de los 80 y de los muy inicios de los 90, que eran para un público concreto. No tenía que ser lo mismo el que viera Brigada Central que el que viera Anillos de Oro, eran distintas y cada uno disfrutaba de su serie. Pues aquí algo parecido. Poco a poco vamos evolucionando a eso, pero en esa época eran series que tenía que ver todo el mundo, y eso no siempre es bueno y hace que sean series que no dejan un pozo artístico. Yo no conozco a nadie que me diga, tengo una ganas de revisionar periodistas. Oye, que seguramente lo habrá alguno, pero yo no lo conozco. Sin embargo, sí hay más de una persona que me ha dicho, yo quiero volver a ver Brigada Central. Pasa lo mismo con Hermanos de Leche, a lo mejor. Es que son series que con el tiempo, y es el efecto Médico de Familia, el efecto de una serie que tiene que encandilar a todo el mundo. Gustar a gente desde que tenga 4 añitos hasta los que tengan 100. Y eso no puede ser. Más cosas. Tenemos, entonces, nos llega, en medio de esa época de periodistas, llega uno de sus papeles más interesantes, menos reconocidos, y una de esas películas que recomiendo que veáis sí o sí, de Ventura Pons, Anita no pierde el tren, donde tiene esa maravillosa relación con Rosa María Sardá, con la tristemente desaparecida Rosa María Sardá, y además que fue una sorpresa para ambos, porque de nuevo, él empieza a tener ese tipo de papeles más interesantes, y ella, Rosa María Sardá, pues siempre la habíamos identificado como presentadora de programas de televisión de comedia, como actriz de comedia, y un papel como Anita no pierde el tren creo que es una forma de reivindicarse ambos para bien. Llega 2002 y ya llegamos a palabras mayores, La Caja 507, 2002, su primera colaboración con Enrique Urbizu, ese primer gran papel que le da con ese tipo duro, matón a sueldo prácticamente, un auténtico hijo de puta, pero lo encarna con una naturalidad y un aplomo, que empatizas con el personaje, entiendes al personaje, comprendes al personaje, lo cual hace que te dé más miedo, y comprendes lo que estás viendo en una película que, de nuevo, para mí fue una sorpresa, no por José Coronado, sino cuando la vi, la gran sorpresa fue el personaje de Antonio Resines, porque no me esperaba a Resines en un papel así. A Coronado sí me lo esperaba en un papel así, porque siempre esperaba cosas muy grandes de él, y creo que la película es una auténtica maravilla, pese a que el punto de arranque no termine nunca de convencerme a nivel de guión. Creo que es demasiada casualidad lo de La Caja 507. Y es una de las pocas cosas que no me gustan de una película, que me parece una auténtica maravilla y que creo que recupera lo mejor de nuestro cine de suspense, de thriller, de policíaco, que a veces hemos ido perdiendo, pero que Urbizu, con esta película y con otras, dijo, vamos a sacarlo adelante. Coronado fue nominado nuevamente al Goya y sigue siendo una película que recomiendo enormemente y que deberíais ver todos. Llega Poniente posteriormente, buena película de Chus Gutiérrez, creo que recomendable, aunque no a día de hoy no muy recordada. Y llega La vida de nadie, magnífica película de Eduard Cortés, que es así que hay que ver sí o sí, donde Coronado está simplemente sensacional, como todo el reparto y como toda la película. Lo que pasa es que no sé por qué no fue nominado a Mejor Actor en esta película, no lo entiendo, porque estuvo Marta Etura, estuvo Adrián Ozores, estuvo el propio Eduard Cortés. Sí podéis verla porque es una mezcla, parece un drama doméstico, normal y corriendo, una película dramática, y de repente tiene un girito al misterio, al thriller, que es crema. Yo recuerdo haberla visto en el cine cuando llevaba muy poquito tiempo trabajando en el cine, y es muy buena. La serie Código Fuego, desaparecida en 2003, tan pronto como llegó casi, nadie se acuerda de ella. De nuevo, es un tipo de serie que se necesita dinero para hacerla. Y nos llega en 2003 La vida mancha, de nuevo con Urbizu, y de nuevo uno de esos papeles de hermano. Ostras, es que mola mucho La vida mancha, y sé que creo que me toca analizarla en breve y no quiero reventar demasiado eso, pero es que La vida mancha mola un montón. La tenéis en
La tenéis en Flixolé, si no recuerdo mal, y la recomiendo encarecidamente. Todo lo de Urbizo lo recomiendo, pero en este caso, de verdad, muchísimo. En torno al póker, mira, de haber jugado al póker en la universidad, le tuvo que ir bien para esta película que homenajea los grandes thrillers de póker, pero tiene más, tiene mucho más. Y te demuestra eso, que la vida mancha. Luego, lo mejor que le puede pasar a un croissant, la película de Paco Mir, una película bueno, con Pablo Garbonell de protagonista, que es bueno, vale. No es espantosa, pero tampoco es como para tirar cohetes. La producción de animación Los Reyes Magos, que se estrenó aquellas navidades con cierto éxito en nuestro país, donde él le ponía voz a Gaspar, e hizo otra vez de Luis Andes, su personaje en Periodistas, en un capítulo de Los Serrano. La TV Movie, cuidado con esos tres, que no recuerdo haberla visto. Y nos llega Amas, que es la película de Xavier Rivera, que no estaba mal, pero que de nuevo, a día de hoy, pues no es de lo más recordado y tampoco de lo más recomendable de la carrera de José Coronado. Es una película que está bien, está simpática, poco más. Él tiene un papel secundario, el protagonismo está más en Eloy Azorín, pero bueno. Luego nos llega Fuera del Cuerpo, de Vicente Peñarrocha, que esta es bastante curiosa, tiene una mezcla entre comedia, thriller y tal, con Goya Toledo y Gustavo Salmerón, y quizá lo más esto es que es un papel no protagonista o no del todo protagonista o más coral la película, pero Fuera del Cuerpo es una película curiosa. No la he visto desde que la vi en el cine y debería buscarla porque me apetece volver a verla. Los 80, aquella serie fallida de Telecinco que intentaba imitar el éxito de Cuéntame y que duró nada y menos, una pena. Le vimos en un thriller como El Lobo, taquillazo brutal junto a Eduardo Noriega, película muy entretenida, muy recomendable a día de hoy, una película que es un thriller de acción, lo convierte un hecho histórico en un thriller de acción magnífico y que os recomiendo mucho que la veáis sin prejuicios a día de hoy y olvidando que está basada en hechos reales, disfrutando más de la acción, porque además creo que es una película, la de Miguel Courtois, que creo que es heredera del cine de Urbizu, por ejemplo. O sea, si no hubieran llegado La Caja 507 o La Vida Mancha, no hubiera tenido la posibilidad a lo mejor de hacer este tipo de cine en esa época. Estamos hablando de 2004 y fue un taquillazo brutal, pero sobre todo creo que es una película que ha ganado con el tiempo. Si la miramos con la distancia, ha ganado bastante. Leímos en Abuela de Verano, la serie de La Sardá, haciendo un pequeño episodio, pues evidentemente con él, con una persona con la que había trabajado en Anita no pierde el tren, pues ya está. Animales heridos, posteriormente, haciendo de Silvio, película de nuevo de Ventura Pons, no de lo mejor de Ventura Pons, pero creo que hay una química muy interesante como actores entre José Coronado y Aitana Sánchez Gijón. Y no sé si se ha utilizado o aprovechado del todo. La Dama Boba, que es la película de Manuel Iborra, no es una gran comedia, y eso que está Silvia Abascal también por ahí, y Verónica Forqué y Macarena Gómez, pero no es una gran película. Pero la que sí es una gran película y está más perdida que el Balco del Arroz es La Distancia, por favor, de Iñaki Dorronsoro. Si podéis, he dicho bien, Dorronsoro, perdón, si podéis verla, es una película que mezcla boxeo con thriller, es La Distancia del boxeo, se refiere a la distancia del boxeo. Y está un Miguel Ángel Silvestre demostrando, creo que hay un paralelismo casi entre la carrera de Coronado y Silvestre. Silvestre, que empezó o que consiguió la fama con Sin tetas no hay paraíso, y que todo el mundo era el duque, y aquí en La Distancia demostraba que tenía una presencia física arrolladora, mucho más allá del duque y de la voz y demás, y que era un actor muy a tener en cuenta, joven. Era algo parecido a lo que le había pasado a Coronado, de ser juzgado solo por su físico, por un papel, y resulta que había mucho más detrás. Pues pasa lo mismo aquí con Miguel Ángel Silvestre y con José Coronado, que tiene un papel maravilloso, ese boxeador que acaba en prisión y ese policía
que tiene tanto que esconder y que tiene esa doble vida prácticamente. Es un thriller increíble, de verdad. Yo creo que es una película que tenéis que ver. Es una película que de hecho produjo una cadena de cines, era una película de Abaco Cines, y os la recomiendo un montón porque es muy, muy, muy buena. De verdad, muy, muy, muy buena. Le puso voz a un videojuego, al videojuego de Scarface, que por cierto es muy buen videojuego. The World is Yours, Jack, Babylon Club Manager, voice a José Coronado. Imagino que será en el doblaje en castellano. Yo, como siempre juego el juego en inglés, lo tengo ahí en PC. Lo mismo me lo instalo para verlo. Llega Gal, que llega a raíz del éxito del Lobo, pues dicen, vamos a adaptar también Gal. Gal no es el Lobo. Gal es una película que, aparte de haber envejecido muy mal, ya de por sí era flojita cuando se estrenó. Y pese a tener a Natalia Verdebeque, a Jordi Moyà, al propio José Coronado, no llega al nivel de lo que habíamos visto en El Lobo, de verdad. No tiene el mismo punch ni nada por el estilo. Tuya siempre. De nuevo, esta sí que no la recuerdo. Manuel Lombardero, no la recuerdo, no recuerdo haberla visto, no puedo haberlo visto todo, lo siento, y no la recuerdo para nada. No recuerdo haber visto Tuya siempre. Puso voz en La crisis carnívora, otra que no recuerdo haber visto. No, esta de animación tampoco recuerdo haberla visto. Sí he visto Risk Científica, que creo que era una serie que merecía mejor suerte, honestamente. Creo que tenía mimbres de ser una serie mucho más interesante y que tenía un reparto maravilloso. Estaba Pedro Casablanc, estaba Irene Montalá, de verdad, Carlos Leal. Merecía mucho la pena, pero desapareció tras 13 episodios solamente. Y es una que estaba bastante bien. Llega la muy interesante de Manuel Gutiérrez Aragón, Todos estamos invitados, en 2008, con el tema de ETA de fondo. Está muy bien la película y creo que la han criticado, la han atacado de una forma que no deberían, porque creo que la película da mucho más, tiene mucho más de lo que pensamos. Yo recomiendo echarle un ojo porque merece la pena, merece mucho la pena. Y no tanto merece la pena Luna Caliente, de vuelta a los 70, y eso sí, nos permite ver un reparto maravilloso con Eduard Fernández, con Emilio Gutiérrez Cava, con el propio Coronado, todo muy, muy, muy bien. Pero no es tan buena, no es tan buena. Llega la serie Acusados, de nuevo en televisión, donde le vimos un par de años, una serie que tuvo un poco más de éxito y que es muy buena, con Blanca Portillo de líder, una serie, un drama judicial muy interesante, porque consigue algo que no se conseguía casi desde los 80, que es que las series de abogados o de juicios en España resulten interesantes, que no es nada fácil, porque esto no es el sistema judicial americano. No hay señoría y todo eso, no, es más calmado las cosas, y hacer que algo así resulte interesante no es sencillo, y Acusados lo conseguía. De hecho, tengo las 2 temporadas en DVD por ahí y merece la pena. Estuvo en un pequeño papel en Cheers, haciendo de Faustino Santaolalla, la fallida versión de Cheers española, y luego llegó en 2011 el papel Santos Trinidad en No habrá paz para los malvados. Me estaba pitando la batería, por desgracia, tengo que parar un momento a cambiarla. No sé qué le ocurre, creo que ya la tengo, la pobre, más perdida que otra cosa, la batería. Voy a parar aquí justo antes de empezar a hablar de Santos Trinidad, y en cuanto recargue la batería volvemos en un momentito y seguimos hablando de Santos Trinidad y de lo que queda de la carrera de José Coronado, que es más que interesante. Pero Santos Trinidad es amor puro, recuérdenlo, amor puro Santos Trinidad. Un momentito, Fernando, disculpa un momento, cambio la batería y volvemos. Pues seguimos, como os había prometido y como le había prometido al bueno de Fernando, ya está cambiada la batería y ya seguimos adelante con la carrera de nuestro queridísimo José Coronado, quien, como hemos dicho, no remontaba, no, ni muchísimo menos. Daba un giro con mejores guiones o mejores papeles, creo yo, en opinión humilde mía, a partir de sobre todo de Anita no pierde el tren.
se encontraba con su colaboración con Urbizu y se encontraba, eso le llevaba a lo que habíamos dejado justo en el momento, que es en 2011 el papel de Santos Trinidad, No habrá paz para los malvados, ese policía corrupto, borracho, es que es una joyita, pero rock and roll, no tiene más. Ese es el asunto. Yo creo que es una de las películas más interesantes, más entretenidas, más cañeras, más de todo del cine reciente, y no solo español, del policíaco reciente. Y me encanta, y me parece una película magnífica. Y un año después, un año después, en 2012, además, tras ganar el Goya por No habrá paz para los malvados, tras por fin ser reconocido por la Academia de Cine Española, y tras encima demostrarle al público que podía hacer muchas más cosas, la gente, ¡oh, José Coronado, qué gran actor, madre mía, qué policía hace! Y era como, tío, no ha pasado tanto tiempo, han sido 20 años, no es tanto tiempo, porque la gente se olvida de todo. Pero bueno, bien está lo que bien acaba. Llega El Cuerpo, que es su primera colaboración con Oriol Paulo, con quien ha dado un par de proyectos muy interesantes. El Cuerpo es una película que está muy bien, que tiene el sello Oriol Paulo, que hoy en día es muy difícil, y siempre lo decimos, no es nada fácil crear tu propio sello, tener tu sello de autor. Y Oriol Paulo, con sus guiones, con guiones ajenos, siempre, desde que empezó su carrera, ha demostrado que tiene sello de autor. Esos giros loquísimos, esa personalidad propia, el toque visual que tienen sus obras. Y una de esas cosas que tiene el cine y las series de Oriol Paulo es normalmente la presencia de José Coronado, que en El Cuerpo tiene un papel muy, muy, muy interesante y que repetiría con Paulo en más ocasiones. Luego nos llega Los últimos días, la película por la que yo le entrevisté, una película de ciencia ficción con un toque posapocalíptico muy interesante, con momentos como el de La Iglesia, por no dar más datos, que mola un montón, de los hermanos Pastor, con Kim Gutiérrez de coprotagonista, y una película que de verdad a mí me entretuvo un montonazo. No me parece una obra maestra, pero creo que visualmente es muy competente, que tiene mucho visualmente que ofrecer y que tiene un reparto muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que son Gutiérrez y José Coronado gran parte del metraje tirando el uno del otro, y está muy bien. Y además momentos como lo de los metros y demás, a mí me gustó mucho. Posteriormente llega Hijo de Caín, una película, no es perfecta, pero está bien, tiene cosas muy interesantes, con ese niño con problemas y como desde la psicología se acerca a uno y qué es lo que hay detrás realmente. Tiene un puntito que podía haber optado por el drama y en realidad se convierte en un thriller muy, muy interesante. Y la verdad, tiene, bueno, en cierta medida recuerda a lo que hace con Oriol Paulo, de verdad. No me disgustó, aunque no es perfecta ni muchísimo menos. Estoy saltándome también, es verdad, algunos de los cortometrajes sobre todo y demás, porque no puedo opinar de ellos al no haberlos visto. Nos llega El amor no es lo que era, en 2013, película de Gabriel Ochoa, una comedia que está correcta, sin más, donde, bueno, hay un reparto muy coral, y es una película, de nuevo, cuando digo camaleón no solamente se trata de saber cambiar de físico, de forma de hablar. Santos Trinidad es totalmente lo opuesto a cualquier otro. Es un personaje que, siendo José Coronado, precisamente atractivo no parece, y físicamente atractivo no parece. Y ahí está la gracia. Pero también está el hecho de ser un camaleón, de tener tantas facetas como actor, el poder amoldarse a cualquier tipo de género y funcionar muy bien también en la comedia, como funciona aquí. Con dos, aunque sea en un papel más secundario, y aunque sea una película que tampoco es memorable, pero como os he dicho antes, todo en lo que aparezca José Coronado, su presencia hace que se levante. En solitario, la película francesa, que está protagonizada por François Cluzet,
que la verdad tiene un papel muy chiquitito. Creo que es una película interesantísima, pero me hubiera gustado más verla protagonizada por Coronado, la verdad. Y creo que hubiera sido más interesante. Ahí lo dejo. Creo que está bien, es una buena película, muy interesante, pero me hubiera gustado más verla con Coronado. Betty Boo, la película de Miguel Cohen, que no es de lo más visto que ha tenido Coronado, pero que creo que si le dais una oportunidad os puede sorprender. De nuevo, thriller, suspense, os puede gustar bastante. Yo creo que es una de esas películas que os puede sorprender y que os puede gustar si no la habéis visto, y no es habitual que la gente la haya visto, Betty Boo. Así que si podéis dar una vuelta, os lo recomiendo. Está bastante curiosa. Murieron por encima de sus posibilidades, llega en 2014, Disa la cuesta. Esta sí que es menos interesante, es una comedia un poco burda, la verdad. A mí no me convenció, pese a tener uno de los mejores repartos que uno puede recordar, con Raúl Arévalo, con Imanol Arias, con Julián Villagrán, con José Coronado, con Eduard Fernández, con Ariadna Gil. El reparto es brutalérrimo, pero a mí el problema de una comedia es que tiene que hacerte gracia, y esta no me hizo mucha gracia. Este tema de las 5 personas viviendo en un psiquiátrico y tal, no me hizo demasiada... No llegó, en ningún momento me llegó. La que sí me llegó y me parece interesante, aunque no sea de nuevo perfecta, es Fuego. Fuego sí que tiene un punto muy curioso, y aunque la cataloguen de drama, tiene también una forma de contar las cosas en plan thriller, con un puntito en parte de nuestra historia, pero no directamente enfocado a eso, sino a las consecuencias de los actos, y que tiene que ver con una bomba puesta en un coche y lo que sucede a continuación y los implicados en ello, y cómo afecta a la vida de un hombre. Es la película de Luis Marías, ya os digo que está bastante bien, que además es muy cortita, es 90 minutitos, y que merece muchísimo la pena, y donde Coronado pues se come de nuevo la pantalla y le da un pozo a la historia que, repito, otro actor no tiene una... Fuego camina por una delgada línea entre lo que podría haber sido truculento y lo que podía ser anclado en la realidad. Y para mantener el equilibrio entre esos dos elementos y que la película siga siendo entretenida, ficción, pero nunca se vaya a lo truculento, a lo excesivo, a lo demasiado exagerado, Coronado es el ancla perfecta para llevar adelante la historia. Y creo que además el papel de Aida Folk también está muy bien. Recomiendo muchísimo la peli, si podéis. Yo me lo pasé muy bien con Solo Química, que recuerdo que fui al cine a ver la película de Alfonso Albacete, pero aquí sí que el papel es menor, y además es una comedia que te tiene que enganchar desde el primer minuto. Si no, se va a resentir, y te vas a resentir tú como espectador, y no vas a disfrutarla igual. Tiene que engancharte, y tiene que engancharte el cine de Albacete, de Alfonso Albacete. Si no, la película no va a tirar. Y además, al no tener, si eres fan de Coronado y vas a verla por Coronado, al no tener un papel protagonista, te vas a ver a poco en ese sentido. Igual que te vas a ver a poco su papel en La Corona Partida de 2016, esta especie de continuación de Isabel. Aquí vamos a ver de nuevo a los personajes que ya conocíamos, evidentemente con Rodolfo Sancho, con Inés Colar, con Raúl Mérida, con Eusebio Poncela, etcétera. Y aquí tenemos en un papel no pequeño, pero tampoco el más importante, a José Coronado haciendo de Maximiliano I de Habsburgo. Es una de esas películas para disfrutar de los decorados, la fotografía, el reparto, pasándoselo en grande, jugando a dar vida a estos iconos de la historia, y está bien, está muy bien, como la propia serie Isabel,
pero no es lo más recordado que va a tener, como sí es de lo más recordado que va a tener El Príncipe, la serie de Telecinco que se convirtió en un éxito increíble y que convirtió en cierta medida en actores de moda, pese a que ya tenían una carrera, a Iva Buck y a Alex González. Y Coronado, que tiene el papel, uno de los papeles protagonistas, hace muy bien de lo que hace. Lo único que a mí me recordaba el papel, por momentos, demasiado una mezcla entre el de La Distancia y el de La Caja 507. Y en ese camino, pues hay cosas que funcionan mejor que otras, pero El Príncipe es una serie mucho mejor de lo que nos ha hecho creer. Lo que ocurre es que, como en tantas otras, le da demasiado peso a la trama romántica, que a mí personalmente es lo que menos me interesa. Porque no me interese, yo lo he dicho más de una vez, a mí me gustan las comedias románticas, me gusta el cine romántico, no tengo ningún problema, pero estoy viendo cine policíaco o una serie policíaca. Céntrate en la serie policíaca, y si quieres hacer una historia romántica, haz una historia romántica. Pero no le des tanto peso en una trama policíaca, que pese a ello creo que tiene muchísimo interés. Si podéis, echarle un ojo. Secuestro, la película de Marta Argarona, igual con guión de Oriol Paulo, vuelve a aparecer Oriol Paulo en la carrera de José Coronado. Se muestra como un thriller bastante sólido, bastante interesante, con un girito final muy potente, pero le falta un poquito la presencia visual que le da Oriol Paulo a sus películas, y no termina de aprovechar a mí personalmente no me parece que termine de aprovechar a Coronado en este caso. Le da más peso y le da más interés al personaje de Antonio Dechent, que está maravilloso, porque Antonio Dechent es otro que es un portento y es una alegría verle, y Vicente Romero, que también está por ahí, y por supuesto Blanca Portillo, que es la protagonista, ni más ni menos. Pero es una película que un pelín de afinado un poco más podría haber sido mejor. La que es maravillosa, es un portento, es una película que hay que ver y estudiar una y otra vez, es la increíble El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez. Yo sé que algunos no están de acuerdo, me parece muy bien. Para mí, el director que más en forma está hoy en nuestro cine sigue siendo Alberto Rodríguez, sigue siendo un portento. La mejor película de los últimos 10 años en España para mí es suya, que es La isla mínima, y creo que en El hombre de las mil caras ya se pasó el juego por otra vez, y era una auténtica y maravillosa sátira de lo que es España y de lo que es el español. La química entre Fernández y José Coronado es increíble. Ese papel, un pelín más secundario, pero imprescindible, y con ese tono casi de pringao, de tipo que va a pagar los platos, y de narrador en gran medida, me parece maravilloso. Y todo lo de cuenta de Roldán y de lo que sucedió y el hombre que encontró a Roldán y todo eso, me parece increíble. Y además en esa película está Carlos Santos en modo Dios haciendo de Roldán, por la que ganó el Goya, por supuesto, Carlos Santos. La película es una delicia, es un thriller político con tintes de espionaje y de comedia muy negra y muy española, que recomiendo encarecidamente y que nadie debería perderse, porque es una auténtica maravilla de película. Para mí un auténtico peliculón, y una de esas películas que hace en escuela. Y justo ese mismo año también estrena Contratiempo, que fue un taquillazo, con Mario Casas de protagonista y con Oriol Paulo de nuevo al guión y a la dirección en esta película, con José Coronado nuevamente. De nuevo su carrera se cruza con Oriol Paulo, y de nuevo este thriller. El Cuerpo me parece mejor película, pero disfruto más de los... porque me engañó. El Cuerpo no tanto. El Cuerpo al final me pilló en plan... no. Y sin embargo el final de Contratiempo me dejó en plan... ¡ah, coño! ¡Qué mamón! Y me gustó mucho, y creo que él está realmente bien, y creo que se entiende muy bien. Igual que se entiende muy bien con Urbizu, creo que se entiende muy bien con Oriol Paulo, y creo que saca mucha amiga se sacan el uno del otro y dan muchísimo juego. Un año después nos llega una de sus películas más taquilleras recientemente, y uno de sus mayores éxitos, que es Por tu bien, la película dirigida por Carlos Terón, que es uno de nuestros tótems de la comedia, y creo que del trío protagonista, entre Cámara, Coronado y Roberto Álamo, creo que es el más comedido de los tres, y eso le hace que el personaje sea el que menos, quizá no hace tanta gracia
en general, pero luego pensándolo es con el que más te ríes. También hay que tener en cuenta que es una comedia sin más, para echar unas risas, que busca simplemente desconectar un rato y que no va a revolucionar el mundo, que solo quiere que te pases un buen rato. Y la gente pasó un muy buen rato viendo Es por tu bien, y por eso fue un taquillazo. Me hubiera gustado que fuera un más taquillazo oro, donde dio vida al sargento Bastaurets, que de nuevo es un papel más secundario, pero que es una película que a mí me gustó muchísimo. Me parece una buena película, pero me gustó muchísimo. Me parece que en ese viaje en busca del oro y en busca de la ciudad de oro y en busca de enriquecerse este grupo de pobres españoles durante la llegada de los colonizadores a América, me parece una historia de perdedores maravillosa, y creo que Coronado brilla como un campeón, como este sargento, rodeado de gente que son todos unos piezas de muchísimo cuidado. Además, el protagonismo recae sobre todo en el personaje de Raúl Arévalo, pero de nuevo, la química entre Arévalo y Coronado funciona muy, muy, muy bien. Más cositas. Vimos a Coronado en Vergüenza. Le vimos también en la TV Movie Cervantes contra Lope, que no la he visto, no puedo opinar. Y en 2018 le vimos en Gigantes. Serión de Enrique Urbizu, y papelón de Abraham Mateo. Este tipo, este quincallero que vende en el rastro, pero en realidad controla la droga de todo el centro de Madrid, que tiene una familia, los Mateo, que son el mal absoluto, y que él es lo peor de lo peor, y que es una maravilla, y que tiene un personaje que es increíble. Lo único malo es que me hubiera gustado ver más de ese personaje, pero la serie es buenísima. Y sobre Abraham Mateo, la escena en la que se están yendo, en la que logra echar del barrio a toda la etnia gitana del barrio, la obliga a irse, y lo que hace y cómo lo hace me parece de genio. Y pocas veces se ve, reflejar ese desprecio, esa maldad que tiene el personaje de Abraham Mateo, y que no caiga en el estereotipo, en el villano del ni nada por el estilo, es muy jodido, y él lo hace con brillantez. También lo hace en la serie Vivir sin permiso, que se llegó en 2018 también, que estuvo 2 años en antena, y que hizo de Nemo Bandeira, y con todo el tema de tráfico, crimen organizado, etcétera, etcétera, hace también un papel que no es nada sencillo, y sobre todo que no es un papel que está hecho para gustar al público. Es un papel que está hecho justo para lo contrario, para repeler un poco, pero aún así es Coronado, y Coronado hace lo que quiere con el papel y con todo lo demás. Así que maravilloso. Y entre medias de esas 2 series tiene Tu hijo, que es una película de mi querido Miguel Ángel Vivas, en la que está simplemente sensacional, y en la que la película a mí me sorprendió muchísimo, porque es una película con giro final, y es la historia de un padre que intenta descubrir y vengarse un poco, pero sobre todo descubrir qué ha pasado con su hijo, que está, tras una paliza, está en coma en el hospital. Y a partir de ahí pasan cosas, y el padre no es el padre que esperamos, la historia no es la que esperamos, el final es sorprendente de verdad, y encajan todas las piezas y te das cuenta de ay, y es todo bien. Y Coronado es portentoso, de verdad, es para verlo, porque lo lógico hubiera sido que hubieran tirado por un Charles Bronson. Yo soy la justicia y han matado a mi hijo, o han dejado a mi hijo tal, y yo voy a vengarme, y todos estos... Pero no, es un tipo cobarde, ruin, pusilánime, no es un valiente, ni mucho menos. Se ve casi obligado a descubrir lo sucedido. Es una auténtica maravilla de película, que además nos lleva a algo que no he visto, que es Madrid Int, que no lo he visto, lo siento en el alma, de Juan Cabestany, que se estrenó en plena pandemia y yo no he podido verla, lo siento en el alma. Me pasa lo mismo, creo, con Way Down, sí, vale, es que Way Down no ha llegado todavía. Es que Way Down es la de Jaume Balagueró, de Freddie Highmore, que a España no sé cuándo llegará, que se ha estrenado, creo, en Estados Unidos,
y que tengo muchas ganas de verla, que es... no sé, no me acuerdo cómo la han titulado en España. ¿Cómo se tituló en nuestro país? Lo digo en un segundito, porque aquí se estrena en noviembre, creo. Es que... creo que en España es Way Down el título. Si en Estados Unidos era La Cámara, y en España se llama Way Down, en principio, que es la del robo al Banco de España durante la final del Mundial. Pinta bien, pinta muy bien, película de robos y tal, tiene a Freddie Highmore de protagonista, tiene muy buena pinta, Astrid Burgess Frisbee, tiene a Sam Riley, Liam Cunningham, Luis Tosar, José Coronado, Emilio Gutiérrez Cava, bueno, tiene un reparto, Famke Janssen por ahí rondando también, tiene un reparto magnífico y tengo ganas de verla, digo, ya decía yo, me sonaba el título y no lo había visto, no he visto Way Down, pero tengo muchas ganas, pero sé que se ha estrenado en Estados Unidos. Y nos llega de lo último que hemos visto, que es El Inocente, que creo que es, de nuevo, otra colaboración con Oriol Paulo, la serie de Netflix, donde nada es lo que parece, nadie es quien parece ni quien dice ser, donde todo es distinto a lo que esperábamos y donde Coronado, pues una vez más, está maravilloso y sorprende muchísimo con un papel que, bueno, que hay que ver la serie porque esta sí que si os cuentan algo pueden reventar la serie. Pero es un chaval que sale de prisión, un tipo que sale de prisión, que estuvo en prisión por un delito, un accidente, y ahora que ha salido está intentando rehacer su vida y pasan muchas cosas. Y Coronado, repito, creo que Oriol Paulo le ha tomado muy bien la medida a Coronado y creo que se mueven y se manejan muy bien y creo que lo que ofrecen, El Inocente es una de las series del año y merece muchísimo la pena, y la serie de verdad con el papel de Coronado está todo muy muy bien. Y luego llega ahora, tiene que llegar en breve o este año, dirigida por Aitor Gabilondo, la serie, y creada también por Aitor Gabilondo y David Bermejo, la serie Entre Vías, donde vamos a volver a verle junto a Luis Zahera, y creo que es una serie que pinta muy 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 bien, pero de nuevo esta serie está todavía, si no me equivoco, por estrenarse, con lo cual toca esperar. Tiene varios proyectos por delante, Historias para no contar, La familia perfecta, What About Love, Crisis, unas rodándose, otras en postproducción, preproducción, distintos aspectos, pero esas no podemos opinar nada porque todavía queda mucho tiempo para que lleguen. Mientras, lo que sí podemos decir, después de todo esto, y con nuestro amigo Fernando, es que tiene una de esas carreras muy variada, muy variopinta, con papeles enormes, con papeles menos grandes, pero siempre destacados, donde ha tenido películas más trascendentes, donde ha tenido épocas en las que le han etiquetado más o encasillado más en cierto tipo de papeles, pero él ha sabido salirse de todos los corsés y darnos papeles legendarios. Yo, según estoy contando esto, me están apeteciendo muchas ganas de volver a ver La vida mancha y no habrá paz para los malvados, y La caja 507 también. Así que esto es lo que ha tenido la carrera de José Coronado, que esperemos que dure muchísimos años más, porque tuvo un susto hace no mucho con un problema cardíaco, si no recuerdo mal, y esperemos que le vimos también con toda la sensatez del mundo durante la época de vacunación. Esperemos que dure muchos años y podamos disfrutarle en muchos otros papeles, porque creo que es uno de esos actores que su simple presencia hace que un proyecto me apetezca verlo, y eso no lo consigue todo el mundo. Y a mí me dicen, esta sale José Coronado, digo, me interesa. Así que esta es su carrera y este ha sido su trabajo hasta el día de hoy. Más que nada, siempre recordaros que podéis dar a like y suscribiros y contarnos lo que queráis. Que Fernando, muchísimas gracias, de verdad, nuevamente. Y que al lado del botón de... aquí al lado del botón de suscribirse tenéis el botón de unirse al canal, por si queréis apoyar un poquito más el canal. Ahí tenéis los 4 tiers distintos, y que además tenéis ya la revista en el kiosco, y además estamos trabajando en número nuevo, que creo que os va a gustar bastante. Poco más que añadir, like, suscribiros, nos contéis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.